De una vez ya darle la bienvenida a la nueva guardia. Adriana Tudela es virtual congresista por Avanza País. Buenas noches, Adriana, ¿cómo está usted? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muchísimas gracias por la invitación. Bien, bueno, lo primero, enganchando con la conversación anterior, ¿están ustedes de acuerdo, la virtual bancada de Avanza País, en que la elección de los miembros del Tribunal Constitucional se realice en este Congreso saliente? No, creo que es importante respetar la institucionalidad democrática, ¿no? Y es al Congreso de la República al que le corresponde nombrar a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional. Y es importante también tener en cuenta que ya 6 miembros del Tribunal Constitucional, de los 7 que son en total, tienen su mandato vencido hace más de un año. Y en ese sentido creo que este Congreso actual, electo democráticamente, tiene toda la legitimidad para poder elegir a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional. Ahora, yo personalmente considero que lo más prudente sería esperar a que sea el nuevo Congreso el que reemplace a los miembros del tribunal. Sin embargo, decir que el actual Congreso no tiene la legitimidad para hacerlo es un argumento que no tiene ningún tipo de fundamento constitucional ni legal. Bueno, evidentemente por la conversación que acabamos de tener ya están embarcados en este procedimiento. Vamos a ver si es que puede terminar o llegar a buen puerto. Pasando a los temas de campaña, por supuesto, tenemos la certeza de la conformación del Congreso, no tenemos la certeza de quién ocupará Palacio de Gobierno. Son dos opciones disímiles, contrarias, y ambas también con un porcentaje de antivoto importante. Se ha señalado que Keiko Fujimori ha dicho que ha conversado con varios candidatos a la presidencia de la República, no ha confirmado o negado que uno de ellos haya sido Hernando de Soto, tampoco si es que éste pudiera o no darle el apoyo del caso. ¿Cuál es su opinión al respecto de cuál debería ser, en todo caso, la posición de Avanza País en estas circunstancias tan complejas para el país? Bueno, nosotros como bancada y como propuesta política somos una propuesta que cree en la democracia, que cree en la separación de poderes y que cree en el respeto por las libertades económicas y políticas de los ciudadanos peruanos. Y en ese sentido nuestra propuesta es absolutamente incompatible con la propuesta política del señor Castillo y Perú Libre. Ahora, evidentemente tenemos también que tener en cuenta que Perú Libre tiene a la bancada más grande dentro del Congreso de la República, independientemente de quién sea el ganador de la segunda vuelta. Y en ese sentido, Hernando de Soto está esperando aún a tener conversaciones con ambos candidatos para ver si es posible encontrar algún tipo de terreno o un punto o puntos en común básicos para garantizar la gobernabilidad dentro del Parlamento, ¿no? De Soto tenía, digamos, algunos efectivamente puntos, no sé si llamarlos en común, pero había de todas maneras esta línea de formalización de la pequeña minería, de la minería informal. El economista Hernando de Soto ha tenido, ¿no? Ha explorado esa posibilidad en medio de su propuesta, incluso que tenía mucho que ver con el tema minero, la propuesta, digo, la última propuesta que tuvo importante antes de ser candidato a la presidencia. ¿Por ahí podría haber algún tipo de entendimiento, alguna posibilidad de moderación, de contemporización con el candidato Castillo? Eso no lo sabemos aún y no lo sabremos hasta que no haya una conversación de por medio, pero lo que sí es importante entender es que la propuesta de Avanza País y el plan de gobierno de Hernando de Soto evidentemente planteaba la posibilidad de formalizar a los mineros informales, a los pequeños mineros, pero siempre respetando la iniciativa privada, la propiedad privada, la titulación, cosa con la cual Perú Libre no está de acuerdo, ¿no? Ellos creen que el Estado debería controlar casi el 100% de la economía y que no debería haber iniciativa privada en las industrias extractivas. Ahora, donde claramente además hay otro punto, me imagino, de divergencia, es en la propuesta de Asamblea Constituyente de Perú Libre, porque lo que estamos escuchando en los últimos días es prácticamente hay constitucionalistas que ya cuestionan lo que sería pues la metodología, en todo caso, para convocar a esta Asamblea Constituyente, porque entre otras cosas implicaría la disolución del Congreso. Prácticamente hemos escuchado, no sé si es una candidata o una ya congresista electa, que declaraba en medios pues que se quedaría, no entiendo bien si es la comisión permanente o la mesa directiva, porque no llegaba a aclarar cuál de estos entes o entidades del Congreso quedaría en funciones. ¿Cuál es la posición de Avanza País frente a una propuesta como esta? ¿La consideran, para empezar, constitucional?
No, consideramos que es una propuesta absolutamente inadmisible y en el fondo lo que están diciendo es que quieren dar un golpe de Estado. Están señalando que ellos quieren convocar, pasando por encima del Congreso de la República, a una asamblea constituyente que va a sustituir y suspender las funciones del Congreso de la República electo democráticamente. Y eso, en palabras simples, es dar un golpe de Estado. Y es lo que se hizo en Venezuela. Y en ese sentido nosotros estamos absolutamente en contra con una medida de ese tipo, porque va en contra de nuestra Constitución y va en contra del orden democrático. ¿Cómo en todo caso, en caso el señor Castillo salga elegido, cómo habría que reaccionar desde el Parlamento? Bueno, desde el Parlamento evidentemente hay que defender los fueros del Parlamento como paso número uno y como paso número dos, defender las instituciones y defender el texto constitucional. Y si es que el Ejecutivo, ante un eventual gobierno del señor Castillo, pretendiese convocar una asamblea constituyente o pretendiese impulsar una reforma de la Constitución, esto necesariamente tiene que pasar por el Congreso de la República. El Congreso de la República es el único facultado por nuestra Constitución para reformar la Constitución, ya sea total o parcialmente. El presidente de la República no tiene la facultad ni de convocar a un referéndum unilateralmente, ni de convocar a una asamblea constituyente. Sería una, según lo que usted me está diciendo, una grave infracción constitucional del probable presidente de la República. Bueno, por supuesto, como he señalado, sería dar un golpe de Estado. Bien. Bueno, a ver, y por el otro lado, hay estas diferencias que están clarísimas. Por el lado de Keiko Fujimori, ¿cómo observa a la candidata hasta el momento y qué posibilidades habría, desde su perspectiva de repente personal, si no me quiere dar la posición, por supuesto, de la bancada, las posibilidades de un entendimiento? Bueno, evidentemente hay muchísimas más posibilidades de un entendimiento con Keiko Fujimori, y esto lo ha señalado el mismo Hernando de Soto, quien ha señalado que nuestra propuesta política es mucho más cercana a la de Fuerza Popular que a la de Castillo, evidentemente, porque la propuesta de Fuerza Popular es una propuesta que cree en la iniciativa privada, que cree en las libertades civiles y políticas, y que considera que el Estado debe mantener un rol subsidiario en la economía. Y en ese sentido, definitivamente, nosotros podríamos alinearnos mucho más con una propuesta de Fuerza Popular, que es una propuesta mucho más de centro, ¿no? Ahora, ¿cómo se conjuga esto? Porque ahora escuchábamos a Keiko Fujimori más temprano que ella decía que no van a buscar alianzas partidarias, no sé muy bien qué quiere decir eso en estas circunstancias, pero que no van a buscar pues alianzas más o menos institucionalizadas y más bien sí coincidencias. Entonces, claro, la última encuesta le da a Keiko Fujimori, o mejor dicho, al señor Castillo le da una ventaja de 10 puntos sobre Keiko Fujimori, que no es poca cosa. Es decir, esto refleja que a pesar de la naturaleza de la candidatura del señor Castillo, el antivoto de la señora Fujimori pues vuelve a florecer. Y entonces uno se pregunta si las coincidencias desde su perspectiva, desde su mirada, serían suficientes para, digamos, desarrollar esta campaña en la línea que usted está describiendo. Es que creo que estamos ante una elección bastante particular. Digamos que más allá de alianzas partidarias o coaliciones, acá nos estamos jugando la democracia versus el totalitarismo. La alternativa de Castillo es una alternativa comunista, marxista, leninista, que cree que el Estado debe controlar casi el 100% de la economía y que cree que los ciudadanos no deberían tener libertades políticas ni económicas. Y por el otro lado está la propuesta de Fuerza Popular, que podrá tener muchos pasivos, pero que es una propuesta democrática y es una propuesta que busca mantener el equilibrio de poderes, que busca mantener el orden constitucional. Y en ese sentido, creo que es necesario entender la magnitud de lo que está en juego en esta elección y no enfocarse únicamente en si hay alianzas partidarias o coaliciones de partidos en esta circunstancia en particular, sino entender qué es lo que está en juego. Ahora, pero coalición va a tener que haber, ¿no? En algún momento, una coalición de gobernabilidad, me refiero. Bueno, yo creo que eso sería ideal, ¿no? ¿Cómo observa esa posibilidad en la conformación del Congreso actual, con 11 bancadas? Bueno, dentro de la conformación del Congreso hay bancadas que están alineadas con respetar el orden constitucional, que están alineadas con mantener los derechos y las libertades de los ciudadanos, y creo que se van a poder encontrar consensos en ese sentido, ¿no? Hay críticos de Keiko Fujimori o, en fin, observadores, analistas que señalan que si bien la candidata se ha visto en estas extraordinarias circunstancias con el pase a la segunda vuelta, pese a todo lo que ha pasado en los últimos años, pese a sus propios errores en la conducción del Congreso anterior, etcétera, que a pesar de ello, incluso
Keiko Fujimori no ha presentado en esta ocasión su mejor plan de gobierno, el mejor equipo que ha tenido en, digamos, estas 3 campañas que ya va desarrollando. ¿Qué rescataría usted, Adriana Tudela, de los puntos centrales de Avanza País, de las propuestas centrales de Avanza País, que podrían de alguna manera articularse en un próximo gobierno? Bueno, creo que varias de las propuestas que nosotros estábamos planteando podrían articularse. En primer lugar, emprender una misión por formalizar a nuestra economía. Al día de hoy, luego de la crisis sanitaria, ya cerca del 80% de nuestra economía opera en la informalidad. Y nosotros como partido estábamos proponiendo una serie de propuestas que buscaban solucionar este problema, entre ellas emprender una tarea de eliminación de trabas y barreras burocráticas, que es una tarea urgente y que definitivamente podría trabajarse durante un próximo gobierno. Y evidentemente la reactivación económica también es importantísima. Sacar adelante grandes proyectos de infraestructura, proyectos de minería, son medidas urgentes que pueden inyectar rápidamente en nuestra economía miles de millones de dólares sin necesidad de estatizar, sin necesidad de endeudarnos y sin necesidad de que el Estado controle la economía. Y esos son puntos claves que nosotros esperamos podamos trabajar en el siguiente gobierno. Keiko Fujimori ha dicho que el próximo gobierno, si ella alcanza ese próximo gobierno, tendría un gabinete multipartidario. ¿Han discutido en Avanza País la posibilidad de poner a disposición posibles integrantes de ese gabinete? No, eso no se ha discutido. Bien. Muy bien. Adriana Tudela, muchas gracias por su intervención esta noche en Cara a Cara. Vamos a ir